Muy buenas noches, estimados participantes. Estamos en el curso de asistente de recursos humanos. Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estamos hoy ya en la cuarta sesión en vivo de este curso, ¿verdad? Vamos a empezar a ver en qué nos habíamos quedado. Estamos en la cuarta. Habíamos hablado ya de los fundamentos, tocamos por ahí el temita muy importante, una función muy importante para el área de recursos humanos, y en este caso para el acompañamiento que ustedes como actuales o futuros asistentes realizan en el reclutamiento y la selección, ¿verdad? Habíamos tocado también el clima organizacional y la importancia que requiere la participación de recursos humanos como mediador a veces, como puente de comunicación y como parte de líder, ¿no? De seguimiento de un grupo para lograr mantener un clima óptimo, aceptable, organizacional, ¿verdad? Y que además tenemos que apoyar también en el desarrollo y la capacitación de los empleados para mantenerlos, ¿no? Que es lo que al final resulta más conveniente para la institución, ¿no? Hoy hablaremos de la evaluación y el desempeño. ¿En qué consiste la evaluación y el desempeño? Esto nos recuerda a la realización del control, ¿no? De la supervisión, ¿no? Vamos a ver de qué se trata entonces este tema. ¿Qué nos dice Domenico Sieri? Nos dice él, una buena forma como podemos evaluar, es decir, darnos el valor necesario nosotros, de nuestro desempeño en este mundo, es preguntándonos qué tanto estamos siendo para los demás beneficio, es decir, qué tanto beneficio estamos proporcionando a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Habíamos mencionado nosotros de que es importante las características del líder que debemos desarrollar, ¿no? Y que debemos manifestar dentro del entorno laboral, ¿no? Nosotros como asistentes, de hecho, si estamos por ahí apoyando a una jerarquía importante, vamos a desempeñarnos muchas veces como líderes porque nos va a delegar quizá algunas funciones importantes de este jefe que a veces no puede estar presente en todo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que influenciar también en en este grupo humano, ¿verdad? Y tenemos que apoyarlos, ¿no? Por algo somos asistentes, de hecho, pues vamos a servir, darles un poco de servicio por ahí oportuno y por ahí que se transmita de parte de nuestro jefe, ¿no? Entonces, este beneficio, ¿no? También lo podríamos nosotros evaluar, es decir, a ver qué tanto estoy beneficiando a los trabajadores que están a mi costado, están a mi lado, ¿no? Y dependiendo de esto es como obtenemos el trabajo que nosotros realizamos como un desempeño, ¿no? Como un desempeño inválido. Y de esta manera, pues, nos podemos dar cierto valor a nosotros, ¿no? De esto habla, pues, entonces, Domenico Sieri, ¿no? Y hoy, pues, en el tema veremos el establecimiento de estos objetivos importantes, estándares, para poder conocer cuáles son los indicadores claves de desempeño, ¿no? Y tenemos que conocer cómo es que medimos ese desempeño, cuáles son estas métricas que nos van a pedir, que nos van a permitir, perdón, conseguir o evaluar qué tanto hemos llegado a la meta, ¿no? O qué tanto estamos cerca de los objetivos institucionales, ¿no? No podemos dejar de hablar de la comunicación y retroalimentación también en esta parte del control, que es la evaluación de desempeño, ¿no? Y hablaremos también de qué se tratan estas supervisiones y auditorías, ¿no? Qué instituciones son las que tienen la responsabilidad obligatoria de responder a las auditorías, ¿no? Y al final, pues, tocaremos un poco de ética profesional, ¿no? A ver, aquí tengo la importancia, bueno, por ahí descrita, la importancia que tienen los objetivos, el establecimiento de objetivos estándares, porque los necesito establecer objetivos estándares en este caso, que me permitan evaluar el desempeño, ¿no? El establecimiento, de hecho, de objetivos estándares para el control, en este caso administrativo, es fundamental, ¿verdad? ¿Para asegurar, pues, que una organización opere de manera eficiente y de manera efectiva, ¿no? Estos objetivos establecen, pues, algunos estándares de desempeño que se utilizan como referencia para evaluar el rendimiento de ciertos procesos o de ciertas actividades, o también por ahí evaluar la utilización de los recursos de la empresa, ¿no?
Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de objetivos estándares del control administrativo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de reducción de costos, diríamos que tenemos que establecer un objetivo estándar para reducir los costos operativos, en este caso, en un cierto porcentaje, ¿no?, durante un periodo específico, ¿no? Esto podría incluir incluso reducciones en los gastos generales, en los costos de producción, en mejoras de la eficiencia energética también, ¿no?, para disminuir por ahí costos de operación, ¿no? Entonces, podría decirlo de esta manera, ¿no? Si necesito yo reducir costos, diría, a ver, que podría decirlo así, ¿no? Reducir costos de materia prima en un 20%, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Comprando directamente de la fábrica, ¿no? Entonces, de esta manera, porque, ojo, reducir costos no significa que está bien, voy a minimizar lo más que pueda el precio de mis insumos, por ejemplo, de mi materia prima, pero no debo perjudicar y no debo alterar la calidad que he anunciado, ¿no? Entonces tengo que buscar otra manera de reducir costos sin alterar la calidad. Entonces, en mi ejemplo que les estoy diciendo, yo digo, voy a reducir costos de materia prima en un 20% comprando directamente de la fábrica, ¿no? Ya no voy a comprar poquito a poquito que me traigan a mi establecimiento, ¿no? Y en pocas cantidades, sino de repente voy a sumar una cantidad un poco mayor, ¿no?, para utilizar de una sola vez una movilidad, ¿no? De repente dispongo de movilidad y compro pues una gran cantidad de materia prima y además directo a la fábrica para no pasar por intermediarios que de hecho suben precios porque también tienen que ganar. Entonces es una manera de reducir el costo. ¿Qué más? Si yo hablo y me refiero, por ejemplo, a la mejora del tiempo de respuesta, ¿no?, o sea, a establecer un objetivo para mejorar el tiempo de respuesta de atención al cliente, ¿no?, procesando pedidos de repente o resolviendo problemas, puedo decir, por ejemplo, que voy a reducir el tiempo de espera de atención al cliente de 48 horas a 24 horas, ¿no? Y tengo que crear mecanismos para esto. Si anuncio este objetivo, de repente en mis redes sociales, en mi publicidad, diciendo soliciten que antes de 24 horas estamos atendiendo o entre 24 horas atendemos, ¿no? Entonces tengo que decir algo que realmente voy a cumplir, ¿no? Entonces, si lo anuncio así, tengo que crear los mecanismos para eso. De repente, aumentar el personal para call center, de repente crear un chatbot que por ahí me permita filtrar algunas respuestas rápidas, ¿no? Bueno, y estas estrategias, ¿no? Pero tengo que crear una estrategia que me permita su cumplimiento. ¿Qué más? Mejorar la calidad, ¿no? Si hablo de mejorar la calidad, tengo que establecer objetivos de esta mejora del producto o de servicio, de cualquiera, de lo que esté yo de repente dando, ¿no? O de repente estoy vendiendo un producto, pero si quiero mejorar la calidad, de repente lo acompaño con una experiencia distinta en la obtención de de su producto. De repente un empaque distinto, ¿no? Un empaque novedoso, un empaque innovador, ¿no? De repente para poderle mostrar este producto, ¿no? Las joyitas, por ejemplo, ustedes habrán visto que hoy se venden, lo habrán visto por las redes sociales, que ahora pues ya no es solo una joyita nada más, sino además le acompañan por ahí un esquema de cómo podría ser la persona con esto puesto, o además de regalitos adicionales, ¿no? Y bueno, si necesito yo mejorar la calidad y quiero establecer un objetivo y me encuentro de repente con una empresa que por ahí sea un cliente muy frecuente mío y yo me dedico de repente a la fabricación de muebles de oficina y ellos me están manifestando que su personal se queja mucho de dolor de espalda, por ahí de repente tienen muchos ausentismos por algunas lumbalgias que presentan alguno de ellos y de pronto pues me doy cuenta que las sillas que les estoy ofreciendo no se adecúan a a sus posturas, ¿no? Entonces, de repente necesito fabricar algunas sillas ergonómicas, ¿no? Entonces, si yo quiero manifestar la mejora de mi calidad, puedo anunciar que voy a fabricar sillas ergonómicas para mejorar la calidad de la experiencia en este producto, en este caso, la postura, ¿no? Entonces lo anuncio y anuncio acompaño la calidad en mi publicidad con el anuncio de esta nueva silla ergonómica, ¿no? Además,
¿Qué otra importancia, otro beneficio tiene, en este caso, la evaluación del desempeño, ¿no? Tiene, que además cumple con las normativas, ¿no? ¿Qué nos dicen? Nos permite en este caso, cumplimiento normativo, establecer objetivos para garantizar justamente algunas regulaciones básicas, ¿no? Por ahí nos piden que cumplamos con los estándares de seguridad de mis empleados, es decir, que tengan las medidas adecuadas cuando van a de repente utilizar algunos insumos que pueden ser tóxicos, ¿no? Entonces yo puedo establecer algunos objetivos y por ahí me doy cuenta que hay un poco de ausentismo por algunas enfermedades comunes que están presentando ellos, de repente respiratorias, ¿no? Dentro del grupo de producción. Entonces, si quiero mejorar y cumplir con la normativa, pues tengo que anunciar que tengo que asegurar que se cumplen los estándares de seguridad laboral, ¿no? Ambiental también, o de calidad establecidos por las autoridades reguladoras, ¿no? Entonces tengo que hacer estas revisiones pertinentes para cumplir dentro del área de trabajo como dentro de los accesorios que le doy para su protección, ¿no? También me va a ayudar a optimizar procesos, es decir, establecer objetivos para mejorar eficiencias en los paso a paso de algunos procedimientos, ¿no? Por ahí puedo anunciar una simplificación del 50% de procedimientos para la reducción de repente de tiempos muertos, ¿no? A veces pasa que en la producción decido yo, por ejemplo, en la fabricación de alguna prenda de vestir donde tengo un acabado de bordado muy particular, hecho a mano, ¿no? Y de repente el bordado lo anuncio para hacerlo en la parte final, ¿no? Y de repente la producción está tan lenta que estas personas que se dedican a hacer el bordado a mano, o sea, el acabado a mano del bordado, están esperando mucho tiempo para su llegada, ¿no? Entonces de repente puedo aminorar este tiempo muerto que le llamamos y salteándome por ahí los procesos, ¿no? De repente consigo que algunas prendas sí podrían ser bordadas antes de su piezado, ¿no? Entonces, alcanzarle a estas personas que están en este caso esperando la producción que les llegue a ellos, pasarles, mientras tanto, algunos productos que sí ameriten tener el acabado previo, ¿no? Entonces, de esta manera estaría también mejorando este tiempo muerto, ¿no? El desarrollo del talento humano también va a requerir que establezcamos algunos objetivos de desarrollo, en este caso muy específicos, de capacitación para mi personal, ¿no? Y con esto, pues, puedo plantearme objetivos como aumentar el porcentaje de empleados capacitados en determinadas habilidades, ¿no? De pronto me doy cuenta que algunas se establece por ahí una capacitación muy particular hecha por algún proveedor de un software determinado o de una maquinaria determinada, y me doy cuenta pues que sí, está bien, todos están avanzando muy bien, están entendiendo muy bien el proceso, la utilización de esta maquinaria, pero de pronto me doy cuenta que algunos no tienen la habilidad para entenderla totalmente con solo una o dos asistencias técnicas, ¿no? Entonces requiero de repente aumentar esta habilidad con algunos refuerzos de capacitación pertinentes, ¿no? Entonces también me va a ayudar a tenerlo dentro de, en este caso, de los objetivos de desarrollo de talento humano. Ahora, pero ¿qué es lo que tengo que medir? Algo importante, los objetivos que me voy a trazar, tengo que considerar que sean SMART. Hoy cuando hablamos de muchos temas, ¿no? De obtener inclusive algunos dispositivos, siempre vamos a tener un dispositivo smart, ¿no? Desde el teléfono, los televisores, lavadoras, etcétera, tienen a veces algunas aplicaciones que son inteligentes, diríamos, ¿no? Pero en los objetivos también hablamos de esto. ¿Y a qué nos referimos? A que tengan y que cumplan con ciertas recomendaciones de cada una de estas iniciales de estas letras, ¿no? Una, que sean específicos, ¿no? Es decir, que sean realmente, que me expliquen, que me denoten algún qué, cómo, cuándo y dónde lo voy a realizar, ¿no? O sea, que en realidad me digan hasta cierta medida que me digan de qué manera lo voy a realizar este objetivo, de qué manera voy a llegar a este objetivo. Además que sea medible, porque tengo que expresar en el objetivo una cantidad, ¿no? Que sean alcanzables, es decir, que tengan la probabilidad humanamente posible de poder realizarse, ¿no? De que sea alcanzable, de que pueda hacerlo, en este caso, con el personal con el que cuento, ¿no?
realistas, que además tengan los recursos, no solo disponibilidad de personal, sino además los recursos disponibles, llámese recursos económicos, llámese recursos de herramientas o de muebles o inmuebles para su realización, ¿no? Y además que tengan una temporalidad, es decir, que tengan un cumplimiento con tiempo límite, es decir, que lo voy a realizar en 2 meses, que lo voy a realizar en medio año, lo voy a realizar en una semana, es decir, que este objetivo sea manifestado en su cumplimiento en un tiempo determinado, ¿no? Estos objetivos, habíamos dicho, bueno, que son SMART, aquí está en la explicación, ¿no? Y que me van a permitir, lo que les había explicado también, la reducción de costos, la optimización de procesos, el cumplimiento normativo y el desarrollo del talento humano además. Pero, ¿qué es estos indicadores? En este caso, para desempeño, son los indicadores claves, ¿no? Que en realidad significan en inglés el KPI, ¿no? Que son los indicators, en este caso, Key Performance Indicator, que son justamente los indicadores claves de desempeño. ¿Y qué son estos KPI? Son justamente las métricas, ¿no? Las cantidades que nos permiten medir, en este caso, comparar y evaluar lo planificado con lo real, con lo que está sucediendo, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser estos? ¿Cuáles son los ejemplos de KPI o qué es lo que voy a medir en cada uno, en este caso de los sectores administrativos, en los que podría estar involucrado, ¿no? Entonces, uno de ellos puede ser ventas, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, si están en el curso de asistente de recursos humanos, a mí me interesa nada más que medir la parte en la que voy a estar involucrado, que es recursos humanos, ¿no? Pero les había dicho que el asistente de recursos humanos puede estar involucrado no solo en el área de recursos humanos específicamente, sino también en los diferentes sectores administrativos que tiene la organización, porque en todas ellas tengo siempre que estar con un grupo humano, ¿no? Y si son asistentes, van a veces liderar cierto grupo. Entonces tienen que conocer de qué manera pueden evaluar a este grupo humano, ¿no? Entonces, si evalúo en ventas, tengo que conocer que puedo evaluarlos a través de ingresos totales de ventas, de número de ventas que representan las cantidades de productos que he vendido, en cambio los ingresos representan dinero, ¿no? O los promedios de estos indicadores, de estas cantidades, ¿no? También las tasas de conversión en lead, ¿no? La retención de clientes, que hoy se mide mucho en ventas específicamente, ¿no? Porque lo que nos interesa ahora a veces no es solo lograr nuevos clientes, sino que además mantenerlos, ¿no? Entonces esa retención también es necesaria medirlo. En finanzas tenemos una gran cantidad de ratios, ¿no? Que nos permiten a veces tomar decisiones importantes como saber si nos podemos prestar dinero, ¿no? Como es el ratio de endeudamiento, ¿no? El flujo de liquidez, el flujo efectivo nos permite a veces saber si tenemos o no dinero disponible para hacer ciertos gastos inmediatos, ¿no? Que son justamente el efectivo liquidez, ¿no? Que a veces nos pueden decir que el indicador nos puede decir de que sí, sí está el dinero ahí, ¿no? Entonces hay que conocer un poco, si estamos dentro de finanzas, en realidad, conocer un poquito más de estos, ¿no? La rentabilidad sobre la inversión, el ROI, el llamado ROI, ¿qué nos indica? Nos indica en cuánto tiempo se devuelve o devuelve, en este caso, la inversión. Es decir, se compensa la inversión de lo que en este caso invertí, por ejemplo, en la compra de una maquinaria, ¿no? Una maquinaria casi siempre se compra a crédito, ¿no? O a veces puedes decidir y decir, no, no, no quiero endeudarme, voy a utilizar mis ahorros, ¿no? Pero no sabes que esos ahorros también es una deuda, es decir, es algo que te tienes que devolver. Son tus ahorros y como ahorros se tienen que quedar, ¿no? Se supone que es algo que te ayuda a por ahí resolver a una eventualidad. De eso se trata el ahorro, ¿no? Entonces el ahorro también tiene que ser devuelto. Entonces también se convierte en una deuda que hay que devolver, ¿no? Entonces también para eso tienes que medir por ahí tu devolución de la inversión o la rentabilidad sobre la inversión, que es lo que comúnmente llamamos, ¿no? En operaciones, en este caso en la parte de producción, se suele medir mucho la eficiencia de un proceso de producción. ¿Y cómo se miden esto? Se mide generalmente por el porcentaje de productos defectuosos, ¿no? Si tengo una merma, que es así como la llamamos, una merma del 20%, pues yo diría que es muy elevada, ¿no? La tengo que reducir al 10%.
uy, pero no es tan grave. Una merma, diría algunos que una merma es también vendible, porque se vende por ahí como en los outlets, donde se venden como productos fallados, y además las fallas no son tan graves y pueden de todas maneras recobrar algún valor, ¿no? Pero siempre tenemos que medir nuestra calidad, en este caso la eficiencia del proceso, en base a esto, porque tenemos que esta merma, esta cantidad de productos defectuosos no puede estar en crecimiento. Podríamos difícilmente aceptarlo que esté estable, que esté en una línea, ¿no? Pero tendría que estar bajando, ¿ya? Entonces, eso es lo ideal en operaciones. El cumplimiento de plazos de entrega. Siempre nos debemos a nuestros proveedores cuando estamos en producción. Tenemos un tiempo en el que nos estamos comprometiendo para entregar. De hecho, que el compromiso de entrega por ahí está holgado, ¿no? Nunca lo ajustamos, porque tenemos que también prepararnos para alguna contingencia que se puede presentar en el camino y que no nos permita por ahí responder a tiempo con entregas, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que también nuestro tiempo por ahí prudencial, ¿no? Que puede estar entre el tiempo final y el de producción y el tiempo final de entrega, ¿no? Pero tenemos que estar cada vez más cerca a los plazos de cumplimiento, ¿no? Y nunca fallar, ¿no? Y esto también se mide en los plazos de entrega, ¿no? Por ahí se miden en función del término del proceso de producción, ¿no? Y tiene que ver por eso mucho en este caso en el sector de operaciones, ¿no? En el caso de servicio al cliente, medimos mucho el tiempo de respuesta al cliente, ¿no? A veces lanzamos por ahí una promoción en nuestras redes sociales y de pronto nos están preguntando por nuestras redes sociales o a través de nuestro WhatsApp, ¿no? Que lo tenemos siempre a la mano con nuestro teléfono o vinculado a algún teléfono, quien pueda contestar a alguna persona que esté más atenta a esto, de repente un asistente aparte, y en ventas pues requerimos que las respuestas sean, en atención al cliente sobre todo, que las respuestas sean inmediatas. ¿Por qué? Porque puede estar muy cerca a una venta, ¿no? Una orientación a un cliente se puede convertir inmediatamente en una venta o a veces no, quizá en una recomendación, ¿no? O si esta persona está consultando, porque a veces suele pasar, nosotros cuando compramos, consultamos a varios, ¿verdad? Y nos quedamos con el que más nos conviene. ¿Y cómo decidimos cuál más nos conviene? Decidimos a veces por precio, por calidad, por pronta entrega, o a veces por la atención también. A veces decidimos porque nos respondieron rápidamente y fuimos muy bien atendidos y queremos siempre ser atendidos oportunamente así. Entonces, a veces solo para poder crear una buena experiencia con ese cliente, con ese usuario que próximamente se podría convertir en un cliente de nosotros. Por eso es que es importante el tiempo de respuesta al cliente, tiene que ser lo más inmediato posible. Y este tiempo también se tiene que ir calculando, ¿no? El índice de satisfacción, que es innegable. Hoy, pues tengo que, después de tener una venta, después de tener un intercambio con algún cliente, posible cliente, no está de más medir qué tan satisfactoriamente se siente al momento de ser atendido, ¿no? Y esto es pues con una encuesta, no hay otro modo, ¿no? Por ahí no está de más si tengo por ahí un chat con ellos, pues lanzar o un formulario o alguna respuesta automática de satisfacción, ¿no? Con algunas preguntas claves que no sean muy largas para que nos respondan todo, ¿no? Y no lleguen al aburrimiento o al cansancio en las preguntas y por ahí pues escoger muy bien cuáles son las más adecuadas para nuestra evaluación, ¿no? En marketing también tenemos el tráfico sitio web, las tasas de conversión en el sitio web, o sea, tenemos una página web y la página web a veces le damos varias funciones, ¿no? Una puede tener una pasarela de ventas también, puede tener algún lugar de consultas, ¿no? Donde tiene que responderse también, puede tener una dirección para comunicarse directamente con el WhatsApp, o puede tener por ahí un lugar de reclamos, porque no también, ¿no? Pero cada uno de estos puntos se pueden convertir en una utilidad para la web, ¿no? Entonces, puedo medir qué tan útil fueron los diferentes puntos que puse eh, en este caso de comunicación con mis usuarios, mi página web, ¿no? Y sí, las puedo medir, ¿no? ¿Cuánta gente me visitó también, no? Unas páginas web acostumbran poner el contador, ¿no? De la gente que los visitó y que interactuó dentro de ellas, ¿no? Entonces también esto sería importante. Bueno, si no lo anunciamos, por lo menos tenerlo de manera interna, sí, ¿no?
los clics por campaña, los costos de adquisición también. Y dentro de recursos humanos, lo dejé para el final porque a veces se involucran más en esto, la rotación de empleados también es importante medir, ¿no? No solo la cantidad de personas que roté, sino el resultado que me provocó esta rotación de empleados. Ojo, hay momentos, hay sectores que sí me permiten, o es prudente rotarlos, ¿no? Yo hablo mucho de este ejemplo porque lo he visto, ¿no? Saben que las costureras tienen, aprenden muchas áreas de la costura, ¿no? Costura recta, recorte, remallado, por ahí acabados, ¿no? De hecho, que algunas se especializan un poco más en otro, por ejemplo, el acabado sí requiere cierta especialización, ¿no? Pero el remallado, costura recta, el recortado, el armado, pues no. Generalmente la costurera conoce todas estas áreas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ellas se dedican, y sí, por cuestiones de producción rápida, y por trabajar un poco en serie, las ponemos a una sola área, ¿verdad? Unas de ellas, un grupo de ellas solo recorta, otras de ellas solo arman, otras de ellas hacen costuras rectas, otras de ellas hacen ojales, ¿no? Otras de ellas terminan con los acabados, con los recortes de los hilos que están sueltos, bueno, y las divido y comienzan a dedicarse solo a una actividad, ¿no? Por tratar de hacerlo en serie y maximizar por ahí la producción. Pero ¿qué pasa cuando se dedican a una sola actividad tan monótona? Puede resultar por ser monótona, resultar a veces muy cansada y muy aburrida. Entonces, a este grupo de trabajadoras sí es conveniente rotarlas, ¿no? Para evitar esa monotonía que que se convierten además en un cansancio, ¿no? Para ellas. Entonces, esta rotación de empleados tengo que medirla, ¿no? A veces me permite también, cuando son otras áreas, de lograr cierta especialización o cierto conocimiento de ellos en diferentes áreas para que conozcan y experimenten en cuál se sienten más a gusto, y una vez que conozcamos esto y que evaluemos esto, especializarlos en cada una de las áreas también, ¿no? Por hablar de otras áreas y no solo de producción de costura, por ejemplo, ¿no? Por aquí algunos KPIs de ventas, específicos de ventas, que les dejo para que puedan conocerlo, ¿no? Y a ver, les quiero hacer una preguntita. ¿Alguno de ustedes, en alguna de las áreas en las que han trabajado, se han sentido muy invadidos al momento de ser evaluados? ¿Se han sentido como ahí muy perseguidos quizás cuando los evalúan porque de repente han sido muy controladores sus supervisores? ¿Mm? Comenten por ahí un sí o un no. O moderadamente de repente. La mayoría sí, ¿verdad? Es que una evaluación del desempeño, más o menos, nos dice Rosy, la mayoría sí. Hacen muchas preguntas. Moderadamente, dice Jonathan. Joel dice que sí. Mira, sí. Bueno, yo diría que la mayoría se siente muy invadido, ¿verdad? Muy cuestionado, de repente muy controlado, ¿no? Cuando el control o la evaluación del desempeño debería ser más dinámica. ¿A qué me refiero con esto? Que una evaluación de desempeño, primero, el trabajador tiene que conocer de qué es necesario. Ahora, ¿para qué es necesario? Eso es lo que primero por donde deberían empezar cuando ustedes se van a dirigir a un grupo y les van a manifestar de que en algún momento van a ser evaluados, porque el desempeño se tiene que evaluar. ¿Por qué se tiene que evaluar, controlar, supervisar, auditar también muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos conocer a tiempo las desviaciones hacia los objetivos, ¿no? Porque necesitamos conocer a tiempo por ahí los pequeños errores que al final se podrían convertir en errores grandes que por ahí no sean una traba muy importante para no llegar a los objetivos y poder realizar las correcciones a tiempo. Es lo más importante. Si nosotros somos líderes y necesitamos por ahí intervenir como parte evaluativa, necesitamos creer primero eso, no solo transmitir y decir y convencer sin creer nosotros mismos de que de eso se trata una evaluación de desempeño. Si nosotros no interiorizamos la verdad de una evaluación y el objetivo real de una evaluación, entonces sí podemos caer en el error y ser muy invasivos en una evaluación. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que creernos que de verdad, ¿por qué necesitamos? Porque necesitamos encontrar
esos pequeños errores que podrían crecer, ¿ya? Y por eso es que existen, y las evaluaciones de desempeño, el control, la supervisión, tiene que haber de dos tipos. Tiene que haber una en la que sea avisada, sea calendarizada. Ustedes dirán, pero ¿por qué tiene que ser calendarizada? ¿Por qué tiene que ser necesariamente calendarizada? Le estaría avisando al personal de que los voy a supervisar y van a tenerlo todo ordenadito y todo bien cumplido, porque tienen que entrenarse a cómo podría ser una evaluación y tienen que estar preparados para esto, ¿no? Y de hecho que cada evaluación no es igual a la otra, ¿no? Siempre tengo algunos protocolos especiales que sí son cumplidos y son bien estructurados, pero las preguntas o las partes evaluativas, los puntos que voy a evaluar no siempre son los mismos, ¿no? Entonces, si se preparan calendarizadamente, en este caso, van a estar preparados, ¿no? Y luego les caigo de manera inopinada, o sea, de sorpresa, ¿no? Y ya no se van a sentir tan invadidos porque ya les expliqué la necesidad de una evaluación. Y además lo acompaño con una retroalimentación, es decir, una persona que es evaluada tiene que recibir un refuerzo para esto, tiene que conocer sus errores, de hecho, y tiene que saber, conocer cómo salir de ellos, cómo no volver a caer en el mismo error. Y, y de esta manera ellos se van a sentir mejor en su evaluación, van a sentirse que sí están cumpliendo y están participando en algo, en un proceso importante para la institución. Si la institución no evalúa, nunca va a poder corregir, nunca va a poder reforzar conocimientos en su personal, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que tienen que transmitir ustedes cuando acompañan como asistentes, en este caso, a una evaluación, ¿no? Si hablamos de auditoría y supervisión, que son muy parecidas, de hecho que la parte de auditoría se refiere a, a cierto grupo de empresas que tienen la responsabilidad de cumplir con ellas obligatoriamente, ¿no? Por ejemplo, las empresas que sí o sí tienen que ser auditadas anualmente, mínimo anualmente, son las que, por ejemplo, cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? O las que son reguladas por la Superintendencia de Mercado y Valores también, ¿no? Y las que son reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Es decir, en este están agrupadas todos los bancos, todos los seguros, todas las AFP, ¿no? Por eso es que los bancos, los seguros, se deben mucho al usuario e intentan incluso tener una satisfacción con ellos, ¿no? Inclusive cuando uno reclama, atienden incluso muy rápido y nos responden. De hecho, que a veces no responden bien, pero está en nosotros también fundamentar nuestro reclamo y saber qué solicitamos, ¿no? Entonces, y estas instituciones tienen a veces mucha responsabilidad social sobre nosotros porque manejan los bancos, manejan nuestro dinero, ¿no? Nuestros ahorros, nuestros sueldos, muchas veces, ¿no? Nuestra CTS, las AFP, que están muy vinculadas con los bancos, manejan y resguardan, en este caso, nuestro dinero para el futuro, ¿no? Que son, en este caso, para nuestra jubilación. Los seguros a veces respaldan nuestra seguridad económica, nuestra seguridad de salud, nuestros bienes, como son nuestros autos o inmuebles o por ahí, algún tipo de otro seguro que tengamos, nuestras tarjetas, por ejemplo, ¿no? Entonces nos deben una protección y le pagamos por eso, ¿no? Entonces son justamente ellas quienes deben ser auditadas, ¿no? A mí no sé si habrá tiempo para contarles una particularidad que tuve con uno de estos seguros, ¿no? Y no por hablarles más, porque no les voy a mencionar el nombre del seguro, porque ya me di cuenta que no debo mencionar el nombre del seguro, porque si no estaría de repente haciéndolos quedar mal en algo que de todas maneras ellos pudieron subsanar a tiempo, ¿no? Pero bueno, ellos antes de que acabe el año, inclusive pasaron muchos años y recién este año, después de 4 años, recién pudimos reclamar un error grandísimo, ¿no? Y que justamente era de dinero, ¿no? De uno de estos aseguradores. Si hay un tiempo se los cuento, ¿ya? Pero bueno, hablando de supervisión y auditoría, estos son procesos que tienen que ser sistemáticos, es decir, tienen que ser ordenadamente realizados, ¿no? La revisión, la evaluación, en este caso de registros, de procedimientos, de operaciones, de actividades, requieren una organización especial, ¿no? Y para esto, pues existen, para esto nuestros documentos
planificadores para estos procesos, ¿no? Que son las supervisiones, es muy especial de las auditorías, ¿no? Porque se necesita verificar y dar la conformidad, en este caso, y comparar con los estándares ya establecidos previamente dentro de nuestra planificación, ¿no? Y tienen que estar conforme a las leyes y las regulaciones, en este caso, aplicables de manera interna y a nivel nacional también, ¿no? Ahora, ¿qué características generales tendrían que tener tanto la auditoría como la supervisión? Una, tiene que ser objetiva, es decir, tiene que basarse en hechos reales. No puedo empezar una supervisión editorial solo porque me dijeron que quizá han robado en este almacén, ¿no? Y no, primero porque no pueden afirmar un robo si no hay evidencia, ¿no? Y si no hay evidencia, pues tendría que haber una denuncia inmediata porque para un robo tiene que evaluarse inmediatamente, ¿no? Bueno, pero me tengo que basar, si voy a iniciar una supervisión, tengo que ser muy objetivo. Si por ahí sí, pues tengo la sospecha de que ha bajado tremendamente en el inventario un insumo especial y no ha habido mucha producción, entonces sí tengo que iniciar una supervisión, ¿verdad? Pero para esto, pues me valgo primero de alguna información oficial que me puede dar un encargado de almacén o de repente un encargado de producción o alguien que me dé indicios de que algo raro ha sucedido ahí, ¿no? Entonces, si tengo en mi calendario anunciado muy cercano una supervisión, realizo la supervisión, ¿verdad? Si ya está calendarizado, la tengo que realizar. Y si no, si lo creo muy urgente y no está muy cerca, pues realizo una supervisión inopinada, ¿no? Tiene que ser además sistemática, es decir, que ejecute por ahí siguiendo un orden lógico, un conjunto de procedimientos técnicos. Para esto, para cualquier supervisión y auditoría, tengo que estar ligado a un proceso ya preestablecido y tengo que seguirlo tal cual indica. Uy, pero si yo sigo un proceso preestablecido, entonces no voy a indicarle a mis trabajadores todo el paso a paso. No, no se indica todo el paso a paso. Eso es un protocolo eh, en, en líneas generales de lo que se debe realizar, ¿no? Pero sí los indicadores claves sí los deben conocer ellos y por dónde voy a empezar o qué proceso exactamente voy a supervisar, eso sí es inopinado, ¿no? Universal, porque además se rige a procedimientos y normas legales establecidas para todos por igual. Yo no puedo decir que de esta manera voy a supervisar solo a los de producción, o de esta manera solo voy a supervisar y con esta normativa me voy a basar solo para los de ventas, ¿no? Hay principios y normas legales que son generales, ¿no? Entonces de ello me debo basar para no crear la discriminación, ¿no? El procedimiento, de hecho que a veces requiere una consulta previa, una entrevista previa, ¿no? Con los pormenores de cómo esto funciona la empresa, o por ahí la observación también de algunos procesos in situ, ¿no? Es decir, si voy a supervisar producción, pues puedo caerle sin mencionar nada, por lo menos para conocer cómo se realiza el proceso en vivo, ¿no? En este caso de producción. Hay también alguna necesidad, una necesidad previa, de hecho, de inspeccionar archivos y documentos, ¿no? Revisarlos previamente, por ahí los cálculos ya hechos, y si es posible, calcular y recalcular también estos resultados, ¿no? Y al final, pues presentar las recomendaciones y resultados de esta evaluación, en este caso que puede ser una supervisión o auditoría. Ahora, les había dicho que en todo momento se aplica una comunicación y retroalimentación adecuada, ¿no? Por ahí sí los empleados requieren conocer algunas definiciones para una supervisión, por no está de más tener algunas publicaciones internas dentro de los pasadizos a través de videos, por ejemplo, corporativos, donde les puede explicar esto, ¿no? Y por ahí los trabajadores necesitan conocer para no tener que quejarse algunos procedimientos básicos como la lectura de sus boletas de pago, ¿por qué no también transmitirlos a través de videos, ¿no? Entonces, de esta manera podría estar también evaluando, en este caso, la satisfacción de mis empleados, ¿no? Que también requerimos. Entonces, con la comunicación me va a ayudar. En este caso, los videos corporativos que pueda ponerlo en los pasadizos me va a servir de apoyo, ¿no? Si he aperturado correos electrónicos a mi personal, en correos institucionales, de hecho, ¿no? Entonces puedo pedirles
la prohibición de la utilización de sus correos personales. Ustedes lo ven realmente productivo, o sea, favorable, la no utilización de correos, por la prohibición, en este caso, de correos personales, si ya les estoy otorgando un correo institucional, pero estaría bien para ustedes. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten si se les prohíbe la utilización de sus correos personales en los dispositivos del trabajo? ¿Cómo lo ven? ¿Favorable, desfavorable? ¿No les gusta la idea? ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Si mejor prohibir para no estar en riesgo de fuga de repente de documentos, ¿no? Favorable nos dice Jonathan. ¿Por qué? Yo diría que favorable a los dos, pero dependiendo también de cómo se comunican las cosas, ¿no? Si yo digo, está prohibido el uso de correos electrónicos personales, ¿no? Y desde hoy se va a poner un filtro para que ni siquiera los permitan abrirlos, ¿no? Pero si los digo así nomás como solo mera prohibición, de hecho que suena a una imposición, ¿no? Pero tengo que sacarle la ventaja y desventaja de los dos. Y tengo que buscarle y realzar la ventaja para ambas partes. Y realmente es ventajoso para ambas partes. Y es la mejor manera de explicarlo. Pero de hecho que nosotros cuando transmitimos algo, primero tenemos que creérnoslas, ¿no? Porque si no estaría fingiendo lo que digo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ellos utilizan sus correos personales y si yo les permito utilizar sus correos personales? Estaría también fugando alguna información personal de ellos dentro de los dispositivos, porque a veces no cuidamos bien la seguridad de nuestros datos, no cuidamos bien la seguridad de nuestras preferencias, no cuidamos nuestra huella digital dentro de lo que navegamos, dentro de lo que abrimos, ¿no? Y estaría filtrándose alguna información, alguna preferencia que no nos conviene tener dentro de lo que almacenan nuestros Drive o nuestros correos personales. Entonces, por ahí tendríamos que explicarle a través de videos, ¿no? A través de alguna interacción con ellos, que no es conveniente para ellos y también explicarles por qué no para la empresa, porque también podría haber fuga de documentos, haber fuga de información que no es conveniente que se transmita, a veces no a tiempo, ¿no? Pasa a veces que estos chicos que están involucrados con con los cyber, con la creación de los materiales para cyber, ¿no? Y por ahí están creando, por ahí las fotografías, por ahí el contenido, están creando la publicación para anunciar un cyber quizás a las 00 horas de una cierta fecha, ¿no? Y ellos están haciendo todo este trabajo con mucha anticipación. A veces si se anuncia un cyber un jueves, un domingo ya está preparado. O se anuncia para un domingo, ¿no? Y este material ya está preparado desde un jueves, desde un viernes, y ya está visto por varias personas, ¿no? Y se le pide que utilicen este material o la fabricación o la preparación de este contenido, la elaboración de todo este material dentro de un intranet. ¿Para qué? Para que no se vaya fuera, ¿no? Y este intranet, de hecho, que tiene dispositivos de seguridad para que no fugue la información, ¿no? Y hay muchos de ellos que trabajan de manera remota, ¿no? Bueno, y a veces dentro de la familia también pues nos dan ciertos tips de que, bueno, va a aparecer cierta oferta y hay que estar alerta pues a las 00 horas para captarla porque son productos que se acaban al momento, ¿no? Y pues sí, a mí me ha sucedido también y pues he tenido algunas ventajas por esto, pero eh, es así de fugaz la información que se puede ir, ¿no? Entonces es conveniente por eso cuidar. Hoy en día, pues en las empresas que ya albergan una gran cantidad de esta información, ya disponen por ahí de jóvenes que conocen cómo cuidar la seguridad, ¿no? Hoy también hay ingeniería de seguridad de información, ¿no? Que también algunas universidades han lanzado, ¿no? Y pues sí, es ahora súper necesario, ¿no? Y entonces, cuando explicamos y hablamos de la comunicación, nos referimos a esto, ¿no? De cada cosa que transmitamos, en este caso referida a la evaluación o referida a las órdenes, tiene que estar siempre sustentado por un porqué, ¿no? Y de esta manera estamos transmitiendo nosotros como líderes, como personas quien damos órdenes, no por el hecho nada más de vernos en una obediencia, sino siempre basados en un porqué, ¿no? Entonces, aquí algunas recomendaciones. Ahora, ¿qué tipo de supervisiones y auditorías puede haber? Dependiendo el área, en este caso, eh, supervisada o afectada, ¿no? Puede ser financiera, si vamos a evaluar los ratios, en este caso, todas las decisiones que se toman en la parte
económica, financiera de la empresa, la operativa, que se refiere en este caso a la parte de producción, ¿no? Producción tanto de productos o servicios, ¿no? De cumplimiento, ¿no? Para ver si estamos llegando a la normativa, nos estamos cumpliendo. Hasta las instituciones educativas también tenemos a veces supervisiones en base al cumplimiento, ¿no? Nos piden, por ejemplo, que hasta cierta fecha tengamos un porcentaje adecuado de matrículas, ¿no? Y tenemos que llegar a esa fecha, ¿no? Y hoy en día cada vez nos están presionando más por esto, inclusive por el cumplimiento de desempeño, ¿no? Que ustedes dirán, el desempeño solo se evalúa en institución privada. No, el desempeño también nos están evaluando ahora y existe una ley del cumplimiento de criterios de desempeño y justamente es evaluando la calidad de servicio, evaluando la calidad de cumplimiento también, ¿no? De los sistemas de información, ¿no? Que es donde voy a medir, voy a supervisar, en este caso, qué tan funcional fue, en este caso, la transmisión de la información adecuada a mis usuarios, a mis empleados, a mis jerárquicos, inclusive también a las dependencias que nos fiscalizan, ¿no? Y hay que informar y ser abiertos y debernos a la transparencia también en cumplimiento a todos los entes reguladores a quienes nos debemos nuestra función, ¿ya? En este caso, públicas y privadas también. Bueno, hablando de ética que de hecho la ética laboral, no sé si alguna vez ustedes han escuchado una experiencia que yo tuve, que cuando recién empezaba a trabajar en institución pública, yo cuando me hablaban de ética profesional, yo me refería y la vinculaba mucho con mi ética moral, con mi ética que la traigo pues desde el hogar, desde la casa, ¿no? Y la verdad es que no siempre se relaciona totalmente, ¿no? Y hay que siempre cuando ustedes entren a una institución, lean un poco parte de los procesos y se van a dar cuenta que toda su... No significa que la ética laboral está totalmente desvinculada a la ética moral, así es, tiene cierta vinculación, pero a veces tenemos que ser más profesionales que moralistas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Concreto. Lo que pasa es que cuando yo ingresé a trabajar por primera vez en institución pública, yo quería agilizar esta, o quería por ahí romper esta parte burocrática de una institución pública, ¿no? Y sí se puede, en algunos casos sí se puede, pero sin pasarse o sin sobrepasarse procesos importantes. ¿Qué es lo que había pasado? Había un estudiante que había solicitado un récord de notas. Y yo para esto tenía una manera de hacerlo más rápido, un récord de notas, de elaborar un récord de notas, ¿no? Entonces, el proceso indicaba que traigan su voucher de pago y este voucher debe pasar primero por tesorería y después que entre a la oficina que lo redacte ese documento y redactarlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no estaba en horario la tesorera. Entonces, cuando no esté en horario tesorería, este documento puede pasar directamente al área que lo elabora, ¿no? Y en este caso estaba yo en esa área, y en esa área dije, bueno, no estuvo la tesorera, así que le preparo de una vez su documento, ¿no? Y sí habría una urgencia, porque necesitaba llevarlo a una universidad donde le estaban poniendo plazo para presentar, ¿no? Yo dije, ¿por qué no le ayudamos, no? Entonces yo estaba preparando el documento y en eso llega un personal superior a mí y me dice, te has saltado un proceso. Sí, pero ya está acá su voucher, está correcto, dice el número de cuenta y todo, ¿no? Y lo que pasa es que había sido una transferencia interbancaria y no había llegado todavía a manos del Ministerio de Educación, ¿no? Pero en este caso, bueno, esta máxima autoridad me permitió y dijo, bueno, hagámosle porque la urgencia lo amerita. Y en todo caso asumíamos el riesgo de la responsabilidad, ¿no? Y sí, pues la ética moral me decía, atiéndelo rápido porque este usuario lo necesita. Pero la ética profesional me decía, y me estaba dando cuenta yo, que teníamos que esperar un proceso y íbamos a tardar mínimo pues un día en dárselo, ¿no? Pero bueno, era bien difícil la decisión porque el usuario lo necesitaba ya, ¿no? Si no, al día siguiente ya no era útil para él este documento. Entonces, en este caso, yo que estaba recién empezando en esto y mi superior, decidimos, en este caso, correr con el riesgo, ¿no? Que podía llegar una supervisión y ver por qué su proceso había sido saltado y que no estaba formalmente el dinero en las cuentas del Ministerio de Educación, ¿no? Que todavía no llegaba y por lo tanto no se podía atender, ¿no? Entonces, por ahí hay que revisar muy bien los procesos y que algunos, si se saltea, bueno, y si la institución o la empresa decide tomar el riesgo, pues que se tome. Pero que no sea el asistente el que lo tome. Hay que tener mucho cuidado con eso.
porque nosotros estaríamos invadiendo en las decisiones de nuestro superior si así lo decidimos. ¿Ya? Entonces hay que tomar muy en cuenta de que si somos asistentes de recursos humanos, en este caso, entonces tienen que muchas cosas consultarla antes de, ¿ya? Si no conocen el proceso ya en automático, es muy necesario, muy preferible que consulten todo, ¿ya? Entonces, de eso se trata, de hecho, que siempre acompañamos nuestra humildad, por ahí, quiero verlo ahora, me parece que no pasa, nuestra dedicación, nuestra fiabilidad ante cada uno, es nuestro profesionalismo también, y sobre todo el respeto que nunca falla. El respeto siempre está en todos los ámbitos de la ética, ¿no? Laboral, profesional, en este caso personal, moral y todo, ¿no? Yo creo que la ética tiene varios ámbitos, ¿no? Tiene que ver con muchas áreas en las que tengo participación, ¿no? Y a veces ellas pueden en algunos casos ustedes ver que se contradicen, ¿no? Pero ahí es donde yo centro, ¿no? Y ahí es donde logro el equilibrio, inclusive intentar no mezclar con nuestras emociones. En muchos casos sí tenemos que ser emotivos, sí tenemos que transmitir algo porque con eso convencemos también y logramos decir al usuario, la persona que está enfrente de nosotros, logramos decir que sí estamos creyendo en lo que estamos transmitiendo, ¿no? Y es lo más importante a veces cuando uno se comunica, ¿no? Creer primero en lo que va a decir y luego transmitirlo, ¿no? Porque de esta manera llegas al usuario, en este caso, satisfaces al usuario, satisfaces al cliente y logras mejor tu trabajo, ¿no? Entonces, hemos terminado con esta cuarta sesión que es evaluación del desempeño. Por ahí es una parte muy importante porque es como la parte final de un proceso administrativo, en todo caso, y también como parte, en este caso, del trabajo del asistente de recursos humanos, ¿no? Que tiene que llegar de todas maneras a una parte de evaluación, ¿no? Mínimo, por lo menos, una evaluación propia, ¿no? Tú realizas una tarea y tienes que revisarla antes de entregarla, ¿no? Entonces necesitas hacer también un control de ti mismo, ¿no? Vamos a ver en la siguiente sesión los grandes desafíos que tiene que enfrentar y por ahí tiene que aliar y bueno, sobrepasar y desviar a veces el asistente de recursos humanos en su vida diaria, en su vida laboral sobre todo, ¿ya? Entonces nos vemos en la siguiente sesión. Que les vaya bien, mis chicos. Hasta luego.